Y continuamos con la serie de enseñanzas sobre la iglesia, porque ellos sí se llaman iglesia adventista. Iglesia adventista. La semana pasada, en medio de tanto hablar, porque la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado, aunque no hubo pecado, sí cometí un pequeñito error y fue decir que el Papa León había negociado con los francos, lo cual no es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que me quedé con los francos en la cabeza hablando del Papa Zacarías, pero en el año 445 con quien negoció el Papa León I fue con Atila, el rey de los hunos, que era una tribu bárbara que venía a invadir el Imperio Romano. Entonces el Papa León, el emperador Valentiniano III, huyó, dejó el trono y el imperio a la deriva, huyó por miedo, y entonces ahí fue cuando el Papa León I salió a negociar con Atila. Venía Atila con su ejército dispuestos a conquistar Roma, y aparece el Papa León y logra un acuerdo con Atila para que Atila retire sus tropas. Bueno, Atila estaba siendo atacado por la retaguardia porque también tenía problema con otros pueblos, y él decide retirarse. Entonces lo que dice la historia es que el Papa León lo sobornó, le entregó una gran cantidad de dinero a Atila para que se retirara. Ahora, el discurso del catolicismo romano es que el Papa León fue el instrumento de Dios para salvar al pueblo romano. Que cuando Atila llegó, cuando Atila se acercó y venía el Papa, Atila vio la gloria de Dios allí en el Papa León, vio ángeles rodeando al Papa León y sintió terror y huyó. Y entonces el Papa León fue proclamado, ya no era solo el Papa, sino el gran libertador del pueblo romano. Y cuando León vuelve, pues el pueblo lo recibe como un héroe. Ya no era solamente la cabeza del sistema religioso, sino también el libertador, el hombre que sin derramar una gota de sangre liberó a Roma de la invasión de los hunos, es decir, de Atila. Y obviamente esto le significó a la iglesia, al naciente catolicismo romano, ya estaba comenzando allá a nacer, porque ya dijimos, no fue un evento, sino fue un proceso largo, entre los siglos V al VIII. Allí comenzó ya a tomar más fuerza el rol del obispo de Roma, el Papa. Lo que no pudo hacer el emperador, lo hizo el Papa. Aunque la historia lo que dice en realidad es que el hombre lo sobornó, le dio dinero a Atila y Atila se retiró porque recibió el soborno. Y la semana pasada decíamos que Constantino no oficializó el cristianismo, lo cual es verdad, no lo oficializó, pero sí se me pasó por alto decir quién lo oficializó. Constantino lo legalizó. Constantino dio libertad de culto. Recuerden que el edicto de Milán se dio libertad religiosa y la iglesia cristiana pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia favorecida. Favorecida, no oficial, no era la iglesia oficial, era una iglesia favorecida. Se le devolvieron todo lo que se le había incautado por parte del imperio. Y como Constantino ya profesaba la fe cristiana, digo profesaba entre comillas porque yo no sé si él realmente se convirtió. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Eso lo veremos en el cielo. De pronto nos lo encontremos allá o tal vez no. De pronto solamente fue una jugada política. Ahí hay un debate, pero no vale la pena debatir eso. Entonces, Constantino legalizó el cristianismo, no lo oficializó. Había libertad religiosa para todos los cultos. Pero
Eso fue en el 313 con el edicto de Milán. Pero en el 380 el emperador Teodosio I sí oficializó el cristianismo. Oficializó el cristianismo de tal manera que ahora el cristianismo era obligatorio en todo el imperio. Claro, ya el imperio romano iba en decadencia. Estamos contando los últimos años del imperio romano unido, porque después se dividió el imperio romano de Oriente, imperio romano de Occidente, etc. Pero en el 380 Teodosio oficializa el cristianismo y prohíbe, ahora sí hay algo oficial desde el Estado, prohíbe toda expresión religiosa diferente al cristianismo. Ya no era permitido el cristianismo, ahora era impuesto. Toda expresión religiosa diferente al cristianismo fue prohibida y fue perseguida, y ya el gobierno comenzó a promover el cristianismo con dinero, construcción de catedrales, etcétera, 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 y ya eso también fue un aporte que se dio para que el cristianismo se fuese corrompiendo. En ese entonces todavía había obispos, pero 60 años después tenemos el primer papa. Ya tenemos el primer papa, León I, quien negoció con Atila. ¿Listo? Bueno, quería cerrar eso porque si no lo hubiera cerrado, hermanos, yo no hubiera podido dormir esta noche. Entonces, como a mí me gusta dormir tranquilo, cerré ese punto. ¿Listo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de otro tema del movimiento adventista, el sueño de los creyentes. Como algunos entenderán, el sueño de los creyentes. ¿Sí? Que se quedan dormidos en el culto, pero este no habla de eso, ¿no? Este es otro tipo de sueño. O sea, hay algunos que quedan dormidos en el culto y uno entiende a veces, ¿no? El cansancio, sobre todo entre semana. El domingo, pues no tanto. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? El sueño de los creyentes. A lo largo de la historia cristiana, la naturaleza de la muerte ha sido objeto de debate, lo que en nuestra confesión de fe se llama el estado intermedio. El estado intermedio es una doctrina bíblica que nos enseña qué es lo que pasa con los hombres cuando mueren. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? El creyente y el incrédulo. ¿A dónde va? Ese es el estado intermedio. ¿Intermedio entre qué? Pues entre la muerte y la segunda venida de Cristo, la resurrección. ¿Qué ocurre en todo este lapso de tiempo? En este periodo, ¿qué ocurre? Bueno, ese es el estado intermedio. Ahora, ¿qué creen los adventistas del estado intermedio? Pues que la gente se va a dormir. Muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Recuerden que los testigos de Jehová y los adventistas tienen un mismo papá. ¿Sí recuerdan cómo era el nombre del papá de los testigos de Jehová? No me van a hacer llorar. William Miller. William Miller fundó el movimiento millerita o millerita. De allí vienen los adventistas, pero también el fundador de los testigos de Jehová, que fue ¿quién? Charles Taze Russell. Por eso a los testigos de Jehová algunas personas le llaman los russellistas, porque era Charles Taze Russell, asistió a las reuniones de William Miller, lo mismo que quienes fundaron el movimiento adventista. Fueron influenciados fuertemente por las doctrinas de Miller. Entonces tienen un ancestro común y por eso estas doctrinas son tan parecidas. Los testigos de Jehová creen en el aniquilacionismo, al igual que los adventistas. Pero el adventista le llama dormir, el sueño. Ellos piensan que el muerto entra en un estado de inactividad. Desaparece del mapa. Eso es lo que creen los adventistas. Bueno, ¿qué enseña la Biblia? Eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué enseña la Escritura. Tenemos varios argumentos
El primer argumento es el argumento, lo que dice la antropología bíblica. ¿De qué habla la antropología bíblica? ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que estudia al hombre. La ciencia que estudia al hombre, antropología. Y la antropología bíblica nos enseña algo de ese estado intermedio. Hay una pregunta, ¿unidad o dualidad? ¿Qué es el hombre? ¿Una unidad o una dualidad? Hay personas que creen que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, que el hombre es tripartito, ¿sí? Hay un solo versículo de la Biblia que hace esa distinción y sobre ese se ha fundamentado esta doctrina. La tradición reformada cree, por todo el consejo de Dios, que el hombre es una dualidad, cuerpo y alma, barrita inclinada, espíritu. O sea, cuerpo y alma es lo mismo que cuerpo y espíritu. El alma y el espíritu son exactamente lo mismo, según la tradición reformada y la evidencia bíblica, ¿sí? Pero no, ese no es el tema de discusión en este momento. El tema de discusión es quién tiene la razón. El movimiento adventista enseña que el hombre es una unidad. Son más holísticos. El hombre es una unidad. Bueno, ¿qué argumento presentan? El monismo funcional. ¿Qué significa mono? Mono, un muchacho de cabello rubio. Mono es monofónico. Uno, mono es uno. Monismo funcional, o sea, la unidad del ser humano. Basados en Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor, mis hermanos. Vamos rápidamente a él. Allí el Señor nos narra a través de Moisés la historia de la creación y cómo Dios creó al hombre, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo al hombre del polvo, hizo un muñequito y le sopló su espíritu, aliento de vida, el ruaj sopló y el hombre recibió el aliento de vida de Dios, y dice la escritura que fue un ser viviente. O sea que el hombre, cuando recibió la vida, cuando Dios le dio el espíritu, ¿sí? Vino a ser un ser viviente, la palabra hebrea nefesh, un ser viviente. Entonces lo que ellos dicen es, mira, dice la Biblia que cuando Dios sopló en él, él vino a vivir, ¿sí? O sea que cuando el hombre muere, pues muere todo, ¿sí? Cuando el alma se separa, bueno, ellos no hablan de separación del alma, nosotros sí, pero cuando el hombre muere, pues el alma también muere, porque el hombre vino a vivir cuando tuvo alma o cuando tuvo espíritu, el aliento de vida de Dios. O sea, el alma no es algo que el hombre tiene, sino que el alma es algo que el hombre es. Ahí lo dice, el hombre fue un ser viviente, o sea, el hombre es el alma. ¿Qué es el hombre? La unión del cuerpo y del alma. Y eso lo hace un ser viviente. Estoy hablando de lo que cree el movimiento adventista, no lo que creemos nosotros basados en la Biblia. El cuerpo y el alma forman una unidad inseparable. Y por eso la Biblia dice que el hombre fue un ser viviente cuando Dios le sopló el aliento de vida. Y eso lo hizo un ser viviente. Y eso no se puede separar. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Bueno, esto lleva a una conclusión. El hombre no tiene alma, es un alma viviente. El alma es igual a la persona, el espíritu es igual al aliento de vida. Nada sobrevive a la muerte, porque de hecho la Escritura también enseña que cuando el hombre muere, ¿qué sucede con el espíritu? Dice, vuelve a Dios que lo dio, ¿sí?
Entonces ellos dicen, ¿sí ven? Cuando el hombre muere, se acaba todo. Nada sobrevive a la muerte porque el espíritu vuelve a Dios. O sea, ese aliento de vida que Dios le dio al hombre, se lo lleva a Dios. ¿Sí? Ellos ven el aliento de vida no como el yo, como el ser, ontológicamente hablando, sino que ven el aliento de vida como una fuerza o un poder. Como las baterías de los muñecos. Al muñeco le ponemos baterías y ¿qué pasa? Empieza a moverse, ¿cierto? Le sacamos las baterías y ya dejó de moverse el muñeco. Entonces lo que hace Dios es que cuando el hombre muere se lleva el poder, esa fuerza vital, y este caparazón se cayó y se acabó la vida. Otro punto que ellos presentan para sostener vamos a ver primero los puntos y después vamos a la refutación, ¿sí? El rechazo de la inmortalidad del alma, porque según ellos eso es una filosofía griega. Entonces ellos dicen, no, es que esa filosofía de la inmortalidad del alma viene de Platón. Eso es platonismo duro y reduro. Eso es una enseñanza de Platón, que el alma está separada del cuerpo. Recuerden que los griegos, Platón enseñaba el dualismo platónico, que significa que el cuerpo y el alma son dos entes diferentes. Es más, ellos lo acentuaban mucho porque decían que el cuerpo era malo, corrupto. Que el cuerpo era la cárcel del alma, le decían. El cuerpo es la cárcel del alma. Y lo que tenemos que hacer es que procurar huir de esta cárcel. Y entonces después llegaron los gnósticos y dijeron, porque el gnosticismo proviene de la filosofía griega, llegaron los gnósticos y dijeron, cuando pecamos es con el cuerpo, no con el alma. Cuando uno peca es con el cuerpo, no con el alma. El alma es pura, el alma es buena, el alma no se corrompe, y entonces cuando uno peca es con el alma, con el cuerpo, perdón. No, cuando uno peca con todo. Entonces ellos dijeron, los adventistas, que nosotros los creyentes creemos en la dualidad cuerpo y alma por culpa de Platón. No, creemos en eso porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que hay una parte material del hombre y una parte inmaterial que es el alma o el espíritu. Que Platón lo haya entendido y que Platón lo haya enseñado no quiere decir que sea una mentira. Al igual que nosotros creemos en la Trinidad, y de igual manera los testigos de Jehová, la Iglesia Pentecostal Unida, nos acusan de creer en la Trinidad, que es falsa según ellos, porque la enseñó Roma. Entonces, si lo enseña Roma, todo es falso. No, una doctrina es falsa si no tiene sustento bíblico. Una doctrina es verdadera si tiene sustento bíblico. Que la enseñe este o la enseñe este no quiere decir que no le da la validez a la doctrina. Dijo un profesor, si Satanás dice Jesucristo es el Señor, no lo hace una mentira, es una verdad. Una verdad es verdad, dígala quien la diga. Entonces, si Roma dice que Dios es trino, ¿es falso? No, es verdadero porque es bíblico. Si Roma dice que Jesús es Dios hombre, ¿es falso? No, es verdadero porque es bíblico. Ellos dicen, la dualidad es falsa porque la enseñó Platón. No, la dualidad es verdadera porque la enseña la Escritura. Entonces, centrarse en el argumento que es la filosofía griega es un error. Ahora, ¿qué textos utilizan ellos? Primera Timoteo 6:16. Primera a Timoteo 6:16. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad. ¿Sí ve ahí, hermano? Ahí lo dice. Bueno, hermano, no nos van a decir hermanos, ¿no? Pero bueno.
Veamos el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Sí ve? Ahí dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Sí, ahí lo dice. Vamos a ver si realmente eso es lo que dice. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. No pagarán los padres por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres, sino el alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí ve? Cuando muere la persona, se muere el alma. Ahí lo dice. Ahí dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿será verdad que ese es el uso que se le da a la palabra? ¿O no será más bien que las palabras en la Escritura se interpretan de acuerdo al contexto en el cual están siendo utilizadas? Y que a través de la Escritura vemos cómo la persona y el alma se intercambian muchas veces en diferentes textos de la Biblia, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? En tercer lugar, tenemos el punto de vista holístico, o el lenguaje holístico. ¿Qué significa holístico? Unidad. La unidad. Entonces ellos dicen que el hombre es un todo. Que la Biblia habla del hombre como un todo. Corazón, alma, cuerpo y mente. Que la Biblia no separa al hombre en partes. Que separar al hombre en partes, repito, es un esquema filosófico traído de Grecia. Bueno, ya tenemos los tres argumentos que ellos presentan. Ahora vamos a refutarlos con la ayuda de Dios y de su palabra. Primero, la Biblia enseña que el hombre es una unidad, pero que la Biblia distingue las dimensiones del ser humano. Mateo 10:28. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 10:28? Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, os digo, a él temed. Eso es lo que dice Mateo 10:28. Aquí el Señor está haciendo una distinción entre los seres humanos que pueden matar el cuerpo, pero ¿qué pasa? No pueden matar el alma. Si el alma fuera la totalidad del ser, como una unidad inseparable, pues Jesús no hubiera dicho eso. Jesús hubiera dicho: pilas, porque el que los mate, les mata el alma. Pilas con los sicarios, hermanos, porque donde le den un flechazo, hasta ahí llegó el alma. Pero él está haciendo una distinción. Y está diciendo también, veamos el otro lado de la tortilla, porque la tortilla hay que voltearla si no se quema, ¿sí o no? Se quema, uno la deja mucho tiempo y empieza a oler a quemado. Hay que voltear la tortilla. Si el hombre dice, el hombre puede matar el cuerpo, pero no el alma. Pero si hay uno que puede destruir el alma. ¿Cuándo? ¿En la muerte? Dice: no, en el infierno. Entonces la Biblia enseña un dualismo. No como lo enseñó Platón, pero sí enseña un dualismo. El hombre tiene una naturaleza material y una naturaleza inmaterial, que es el alma. El hombre puede destruir esto, pero no puede destruir el alma. El alma la destruye Dios en el infierno, si no nos arrepentimos, por cierto, ¿sí? Entonces, la conclusión aquí es que el cuerpo puede ser destruido por el hombre, pero el alma no. El alma no puede ser destruida por el hombre. Y esta advertencia, si los adventistas tuvieran razón, hubiera sido una advertencia sin propósito, un despropósito. Jesús estaría hablando cosas sin fundamento. ¿Por qué advertirnos de que
podemos perder la vida, pero no el alma si confiamos en Dios. A Él hay que temer. No lo hubiera dicho, ¿sí? Según a los Corintios 5, versículos 6 al 8. Según a los Corintios 5, del 6 al 8, dice la palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que cuando yo estoy acá vivo, mi alma no está en la presencia de Dios, porque está en el cuerpo. Ahí está haciendo una decisión. Yo estoy presente, estoy en el cuerpo, no estoy allá. Estoy aquí en el cuerpo. Pero cuando mi alma se separa del cuerpo, ahí está hablando de una separación, ¿va a dónde? ¿A dormir o desaparece como cuando Thanos hizo el chasquido en Infinity War? Thanos se pone el guantelete del infinito con las gemas del infinito, hace el chasquido y desaparece la mitad del universo y empiezan a consumirse los seres vivos como cuando uno quema una hoja de papel, ¿no? Se vuelve en ceniza y se desaparecen así. ¿Será que eso pasa con el ser humano? No. La Biblia dice, a través del apóstol Pablo, que cuando el hombre muere, su alma, el creyente, perdón, va a la presencia ¿de quién? Del Señor. Todo creyente que parte de este mundo no va a dormir. Imagínense la esperanza de los cristianos. Bueno, no, yo me muero y ¿qué? ¿No? A dormir, mijo. ¿Y qué es eso? No, es un eufemismo para decir que usted se va a desaparecer, hermano. Usted lo van a borrar. Y si se portó bien y Jesús en el juicio investigador con la ayuda de la inteligencia artificial, porque pues ahora está la inteligencia artificial en todo y seguramente Jesús la va a utilizar en el juicio investigador. No creo que vaya a la antigüita con una lupa. Con la ayuda de la inteligencia artificial va a examinar todos los archivos secretos de cada creyente y si se le ganó la salvación, va a resucitar en el día final. ¿Se portó bien? No comió cochino, porque es como ustedes entienden, comer cochino es del diablo, según ellos, ¿no? Es lo más sabroso que hay, el cerdo. Pero si comió cochino, no, perdió. ¿Qué esperanza hay para el creyente? Me muero y me voy a dormir. Y uno en el sueño humano por lo menos sueña, descansa, pero imagínense, por ejemplo, Abraham está en el quinto sueño, hermano. Ese no lo despierta, espero nadie. El hombre está más dormido que algunos que vienen el domingo al culto. A veces uno alza la voz y ni eso se los despierta. Está dormidísimo. Está perdido en el limbo. Ese está en el limbo. ¿Qué esperanza hay para que no, yo me muero y qué? No, a dormir. 2000 años, 3000 años. 4000 años. No, hombre. Pablo dice, estoy ausente del cuerpo y presente al Señor. Filipenses 1:23 confirma la palabra de Pablo en Corintios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo ¿qué? Deseo de partir e irme a dormir. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ir a dormir? No, primero hay que comer, porque hay hambre. Deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí Pablo no dice, tengo deseo de partir y dejar de existir, tengo deseo de partir e irme a dormir. No, deseo de partir y estar con Cristo. Ya no voy a estar acá en este mundo, en este orden de cosas, en este sistema, en esta existencia material. Me voy a la presencia del Señor. ¿Y a qué se va uno al cielo?
a esperar la resurrección. ¿Cómo así? Sí vamos a resucitar porque el cielo no es la morada final del creyente, me estoy adelantando. La morada final del creyente es esto, ya. Esto que usted está pisando va a ser nuestra morada por toda la eternidad. Claro, yo no sé si el piso vaya a ser de cemento. De pronto, granito, algo más elegante, ¿no? Pues porque es la nueva Jerusalén, ¿cierto? Los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cierto? Ya no vamos a tener que quemarnos con el sol todos los días, ese calor que hace tan terrible a veces. Es nuestra morada final. Y para estar en este mundo, tenemos que tener un cuerpo. Y esa es la resurrección. Y por eso Cristo resucitó. ¿Con qué? Con un cuerpo. El primogénito de la resurrección. ¿Eh? Esa doctrina niega muchas cosas, la doctrina del sueño. Génesis 2:7 dice que el hombre recibió el aliento de vida de Dios y vino a ser un ser viviente. Esa está muy bien, está muy bien. Eso dice, el hombre recibió el soplo de Dios y ahí fue que empezó a vivir. Sí. Ahora, ¿eso niega la inmortalidad del alma? No. No hay que confundir el magnesio con la leche de magnesia, hermano. No hay que confundir una cosa con la otra. Está afirmando que el hombre recibió la vida de Dios. No está negando su naturaleza inmortal. El punto de Moisés no es hacer un tratado antropológico del hombre. El punto de Moisés es decir que Dios creó al hombre y que la vida del hombre procede de Dios. No, estos creen que es que la intención de Moisés era darnos la enseñanza antropológica de la composición del ser humano. Entonces este texto de Génesis 2:7 habla del origen del ser humano, no es una descripción ontológica. Ontológica es del ser del hombre, no es una descripción ontológica. Bueno, mire, el hombre es un ser holístico, es compuesto, es una unidad que no sé. No, Moisés lo que está diciendo es, ¿de dónde viene el hombre? De Dios. Dios lo hizo y le dio la vida, punto. Entonces, que el hombre sea un alma viviente no excluye las dimensiones que hay en su cuerpo, en su ser, que tenga una dimensión espiritual que coexista con el cuerpo. Por ejemplo, en la Biblia dice Dios es amor, ¿sí o no? La Biblia dice Dios es amor, primera carta de Juan. O sea, que Dios es solo amor. Bueno, los pentecostales dicen que sí, que Dios es solo amor y no es justo, no es santo, no es soberano, no es inmutable, no es ira. No, para la iglesia, el movimiento pentecostal moderno, Dios es amor nomás, porque se quedaron con ese versículo solamente. No, bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Ahora, ¿quiere decir eso que no es nada de lo demás? ¿Que es el único atributo de Dios? La Biblia dice Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es santo, santo, santo. Entonces yo no puedo tomar primera carta de Juan y decir, mire, dice que Dios es amor, los demás atributos hay que tirarlos a la basura, no existen. No es el punto de Juan. La primera carta de Juan fue escrita para que el creyente se examine a la luz de esta carta y amo a mis hermanos, entonces soy de Dios. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Al que no ha visto, ese es el punto. ¿Eres creyente? Ven, examínate. ¿Amas a la iglesia? ¿Amas a tu hermano? El punto aquí no es un tratado de teología propia. Igual que Génesis 2:7 no es un tratado de antropología. ¿Listo? 3. El argumento, eso es griego, es insuficiente. El dualismo es griego, es de Platón, es insuficiente. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 12:23? Por ejemplo, Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos. Ahí no dice a los cuerpos de los justos, dice a los espíritus. A los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que sí hay una distinción entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 6 del 9 al 11 nos habla de las almas que vio Juan ante el altar de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Juan? ¿Usted qué estaba tomando, Juan? Porque según los adventistas, los muertos desaparecieron. No existen, están dormidos. ¿Y tú en una visión viste las almas de los muertos? Sí, porque el alma va a su lugar y el cuerpo va a la tierra. El alma va al cielo o va al infierno inmediatamente y el cuerpo a la tumba. Y Juan vio eso. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y no es un estado de inconsciencia. Miren lo que hacían las almas en la vida. Es que es una visión. Sí, pero toda visión y todo símbolo apunta a una realidad. Y se escribe sobre un fundamento real. Ustedes no van a encontrar en la Biblia ningún simbolismo de los duendes. La Biblia no habla de los duendes. ¿Por qué? Porque los duendes no existen. La Biblia ustedes no van a encontrar a chupacabras en la Biblia, no lo busquen. ¿Por qué? Porque chupacabras no existe. ¿Sí entienden? Los elfos del Señor de los Anillos, que son esos monos blancos de ojos claros que tienen las orejas así puntiagudas. La Biblia no los nombra. Adivinen por qué. Porque no existen. Pero si Juan ve almas de gente que murió, es porque es una realidad. Aunque en Apocalipsis sea un símbolo, es algo que es real. O sea, si existen almas de gente que murió. ¿Sí? ¿Y qué decían estas personas? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, no que se fueran a dormir, ¿sí? Esperen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero según Juan, las almas de aquellos que han muerto están en la presencia de Dios. Y los que murieron violentamente por causa del Evangelio están clamando a Dios que haga justicia en la tierra. Lucas 23:46, ¿qué dijo Jesús cuando murió? Porque Jesús murió, ¿cierto? En la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué dijo él cuando murió? Bueno, Señor, se acabó todo esto, ¿cierto? Me voy a dormir. Eso dijo. Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Mi espíritu. No, pero es que él está hablando del Espíritu Santo. No. Es su espíritu, el espíritu de Jesús. Porque Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Dios hombre. Con un alma humana. Con un espíritu humano, un alma humana. Y me voy a meter en un terreno un poco pedregoso y espinoso, con dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana. Porque si él no tuviera voluntad humana, entonces no era humano. Porque el ser humano tiene voluntad, intelecto y emociones.
Pero este es un terreno muy pedregoso porque dio origen a muchas herejías el mal entendimiento de esta doctrina. Pero la vamos a ver en el estudio de la confesión de fe los domingos más adelante. Pero Jesús tenía dos voluntades, porque era Dios, pero era hombre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo, me voy a dormir. ¿Ven? Me muero y mi espíritu va a ir a la presencia de mi Padre. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? ¿La Biblia ve al hombre como un todo? Sí. La Biblia ve al hombre como un todo. Pero también distingue el cuerpo y el alma. Una naturaleza visible, mortal, material, y también una naturaleza invisible, inmaterial e inmortal. Porque tú y yo vamos a morir aquí en la tierra, separados de este cuerpo, pero el alma no va a morir, va a ir al cielo, ¿sí? Y estará en la presencia de Dios por la eternidad en esta tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, o va a ir al infierno y después será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por toda la eternidad. Así que, pilas. ¿Cuál es nuestro destino eterno? Debemos pensar en ello, ¿sí? Entonces lo que hacen los adventistas es simplificar la antropología bíblica y chocar claramente con estos textos que hemos visto hoy, que hablan claramente de la condición del hombre post-mortem, es decir, después de la muerte. No acaba todo allí, no nos vamos a dormir ni nos vamos de vacaciones, hermanos. Y hermano, ¿hay más argumentos? Claro que sí, los vamos a ver porque hasta ahora solamente hemos visto 2. Y yo tengo preparados 6. Y allí vamos a ver la parábola del rico y Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces la semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con esta doctrina. Recuérdenme enviarle las diapositivas para que las revisen a los que les gusta estudiar. Y los audios los vamos a estar subiendo. ¿Listo? Dios me los bendiga. Damos por finalizada esta clase. Vamos a hacer una oración, por favor.